Por ejemplo, yo sí tuve experiencias muy directas. Cuando usted iba a un programa de radio o de televisión, iba a hablar de astronomía, por ejemplo, lo primero que le decían, no me puedes tocar este tema. Y es una reacción que venía desde niveles superiores del gobierno, que no querían que se tocara el tema. ¿Por qué razón? Bueno, nunca conocimos la razón. Pero había temores de, por ejemplo, de que la población se reuniera en torno a un hecho. Por ejemplo, si una observación o un evento cualquiera donde se fuera a divulgar el tema, había demasiadas personas interesadas y eso al gobierno no le interesa, no le interesaba. Entonces, hay muchas razones. Una de ellas es militar. Por ejemplo, cada vez que había una observación de un evento extraño, de un objeto volante no identificado en cualquier zona del territorio nacional, lo primero que iba era una comisión militar. Y estaban al tanto de ellos de todo lo que ocurría. Los civiles muchas veces nos enterábamos. Hola, ¿cómo están? Hoy con una entrevista distinta, diferente y me parecía interesante. Hay mucha gente que me viene escribiendo y me dice, ¿por qué siempre Estados Unidos? ¿Por qué siempre Rusia? ¿Qué pasa con el resto de los países? Bueno, yo creo que un poco nuestra colaboración o todo el recorrido que yo he hecho es demostrar y rebatir bastante esto. Hay muchos más casos ovni fuera de estas grandes potencias que en las grandes potencias, o por lo menos la misma cantidad. Por eso ponemos expertos de diferentes lados. Quiero que conozcamos miradas de expertos de cada lado. Esta entrevista la hice hace más de 10 años. Es un personaje muy interesante que tiene una doble mirada y que eso es parte de lo que me pareció como más interesante para poder mostrarle. Se llama Carlos Heredero. Él es investigador del fenómeno ovni, es astrónomo aficionado. Ha trabajado en diferentes piezas audiovisuales como documentalista y ha hecho un documental muy interesante sobre la realidad del fenómeno ovni en su país natal, que es Cuba, y hoy lo analiza también desde donde vive, que es en Estados Unidos. Entonces, con esta doble mirada, creo que tenemos a alguien que vale la pena muchísimo escuchar. Esta entrevista la hicimos hace más de 10 años. Con la colaboración de Dani, un gran amigo, estábamos los dos haciendo las preguntas y aquí va la entrevista. Sí. Mi nombre. Tu nombre completo y... Bueno, completo, el nombre de cubano es Carlos Alberto Heredero Gracia. Como quieras aparecer, no completo. Viste que abajo va a ir el título. Ok, Carlos Heredero. Carlos Heredero. Y bueno, vos te dedicas a investigación ufológica y además tenés estudio de astronomía, ¿no? Lo dije yo, bueno, no importa. Es lo mismo. Digamos que es astrónomo aficionado o tenés título de astrónomo. No, soy astrónomo aficionado, me he dedicado a muchos hobbies, radioafición, astronomía y a la investigación de casos relacionados con el tema. Okay. Bueno, como habíamos hablado antes, ¿estamos, muchachos? Sí. O sea, para que salga un segundo, voy al baño y empiezan. Ustedes empiezan, ¿eh? ¿Empezamos? Sí, okay. sí. Bueno, la primera pregunta que te había hecho era referida a los encuentros cercanos. ¿Qué es lo que tú piensas, no? Si puede haber una posibilidad de que seamos nosotros mismos que estamos viviendo del futuro, la propia humanidad, o ¿cómo lo ves vos ese punto de vista? Me llama la atención que me menciones ese caso porque es precisamente una de mis ideas favoritas. O sea, a pesar de que me interesa la astronomía y la posibilidad de que sean extraterrestres es muy interesante, creo más plausible la otra posibilidad, o sea, de que seamos nosotros mismos en un futuro muy lejano viajando en el tiempo hacia detrás. Y la razón de esto es que hay casos en que se ve una actuación infantil por parte de los protagonistas, digamos los supuestos extraterrestres o cualquier criatura que sea. No se ve una reacción más bien científica de tratar de investigar. O sea, analizando nuestra propia humanidad, los seres humanos actuales, la ciencia actual, el proceso de coger una criatura y de intervenirla quirúrgicamente para ver sus órganos internos y de inyectarlas y de ver reacciones de forma experimental, es un proceso todavía un poco primitivo para una sociedad que se supone inteligente y humana, humanizada. Entonces, mi punto de vista al respecto está totalmente de acuerdo con esa idea. Es muy probable, pienso muy probable que pudiéramos ser nosotros mismos yendo hacia el pasado, un poco para jugar bromas, un poco para estudiar historia quizás. ¿Mío? No sé.
tengo que atenderme, no sé quién es. Dale tú. Perdón. Atiende. ¿Hello? Bueno, volvamos a la realidad. Estamos grabando. Estamos grabando. A ver, la próxima pregunta es acerca de los casos o historias que involucran a la NASA y a organismos y empresas que están asociadas. La voy a reformular porque es larga. ¿Existen casos o historias que involucren a la NASA y organismos y empresas asociadas a ella donde se haya denunciado el avistamiento de seres que no sean de este planeta? ¿Qué ocurrió con esas historias, ¿no? Si es que existe alguna en algún file. Yo pienso que hay muchísima mitología en Internet al respecto, demasiada. Más bien pienso, las agencias espaciales de todos los países son las primeras interesadas en tener el primer contacto o la primera evidencia. Ejemplo de ello es el proyecto SETI, por ejemplo, que aunque en estos momentos sea privado, surgió prácticamente dentro de la NASA. Yo pienso que cualquier agencia espacial que tenga el privilegio de ser la primera en tener la noticia, va a pasar a la historia. Y eso no lo puede negar nadie. O sea, pienso que hay mucha mitología en Internet, demasiada. De hecho, en Internet tú puedes encontrar cualquier cosa. Hay documentos que te dicen que en estos momentos hay 47.000 alemanes viviendo en la Luna y que hicieron una misión a Marte. Ayer mismo estuve discutiendo sobre el tema en Internet. Y es increíble las cosas que se dicen. O sea, yo pienso que no, que las agencias espaciales son bastante respetables al respecto. Siempre le inquieta al público la dificultad que hay con verificar, porque la ciencia requiere verificar hasta el extremo una noticia de tal magnitud. Y por eso es tan difícil, es tan lento, es tan burocrático quizás también. Y eso pudiera ser un punto que al público le moleste demasiado. Pero pienso que el día que exista la posibilidad, ellos van a ser los primeros en darlo a conocer. ¿Por qué crees que todas estas historias son ridiculizadas en la mayor parte del tiempo, ¿no? ¿Que tratan de taparlo o realmente porque no? Hay un poco de todo, hay un poco de todo. Hay científicos que no les interesa el tema. Yo conozco varios de ellos que no les interesa el tema, no, sino que cualquier pequeña mención del tema les desespera, no quieren saber nada al respecto. Hay otros que sí son un poco más inclinados a escuchar, y eso está dentro más bien de la personalidad, no dentro de la política de la agencia. Las políticas de la agencia son un tema diferente. Yo pienso que usted, como investigador, puede acercarse a cualquiera y mostrarle los videos que yo tengo de los casos que yo investigué en Cuba, son muy interesantes. Y estoy seguro que si yo se los muestro a cualquiera de la NASA, se va a quedar muy interesado por lo que va a ver. Le va a gustar y le va a inquietar. Independientemente de la razón que haya detrás del avistamiento, el hecho del avistamiento en sí es curioso para cualquier persona, y mucho más para un científico. ¿Tú crees que el fenómeno OVNI representa un peligro? ¿Y por qué? El fenómeno OVNI, como bien lo dice la palabra, es un objeto volador no identificado, es algo que no se sabe. Existe la razón suficiente para que cualquier agencia de defensa esté preocupada al respecto, para que los militares se preocupen y para que los civiles se preocupen también. O sea, es un detonante para una reacción social posible en caso de un contacto real. Yo pienso que el fenómeno OVNI es inquietante, para mí es la palabra más exacta, es inquietante. No tenemos todavía una explicación definitiva, no tenemos un hecho totalmente demostrado que pueda convencer al mundo entero de algo que esté ocurriendo. O sea, en el fenómeno OVNI se han mezclado muchísimas cosas, mucho más allá de la simple observación de un objeto aéreo no identificado. Se ha mezclado con todo tipo de mitología, como ya dije antes, y con todo tipo de religiones. Incluso en ciertos momentos se ha creado grupos religiosos relacionados con el tema OVNI. Entonces, mi postura, y la que pienso que debe seguir cualquier investigador que esté interesado seriamente en el tema, es alejarse de esas corrientes y tratar de ser objetivo. Observar, registrar, y las explicaciones dejarlas para un momento posterior, aunque usted tenga una hipótesis favorita. ¿Cuál ha sido la postura de los distintos gobiernos frente a este fenómeno? ¿Tú crees que fue? ¿Por qué? Una parte es ridiculizar. ¿Puedes incluir la pregunta? O sea, sí, las posturas de los gobiernos respecto al tema. A mí me tocó vivir un
muy particular que es el gobierno cubano. O sea, es normal que cualquier gobierno, pienso yo, que cualquier gobierno tienda a ocultar hechos de esta naturaleza, en primer lugar porque afectan la seguridad nacional. O sea, si usted se pone a pensar un objeto que entre en un espacio aéreo que usted no pueda controlar, que no pueda evitarlo, que no puede identificarlo y que siquiera pueda evitar que salga después como entra y sale de cualquiera de su propia casa, eso es un peligro para cualquier gobierno. Los gobiernos una de las funciones del gobierno es mantener la seguridad y el control sobre su territorio. Y estos fenómenos trabajan al revés, o sea, evitan ser controlados y están totalmente fuera de la posibilidad de control por cualquier vía. En el caso cubano, por ejemplo, yo sí tuve experiencias muy directas. Cuando usted iba a un programa de radio o de televisión, iba a hablar de astronomía, por ejemplo, lo primero que le decían, no me puedes tocar este tema. Y es una reacción que venía desde niveles superiores del gobierno que no querían que se tocara el tema. ¿Por qué razón? Bueno, nunca conocimos la razón, pero había temores de, por ejemplo, de que la población se reuniera en torno a un hecho. Por ejemplo, si una observación o un evento cualquiera donde se fuera a divulgar el tema, había demasiadas personas interesadas y eso al gobierno no le interesa, no le interesaba. Entonces, hay muchas razones. Una de ellas es militar, por ejemplo, cada vez que había una observación de un evento extraño, de un objeto volante no identificado en cualquier zona del territorio nacional, lo primero que iba era una comisión militar. Y estaban al tanto de ellos de todo lo que ocurría. Los civiles muchas veces nos enterábamos por canales totalmente ajenos o casuales, para decirlo de la forma más exacta, y sin embargo ellos sí tenían acceso a toda la información, aunque no conocí nunca de un resultado exacto, definitivo, una explicación definitiva de qué había ocurrido en ningún caso. Eso se podría aplicar también quizás a la política de las principales potencias en materia militar ante este fenómeno. Lo que estás comentando de Cuba, ¿podrías trasladarlo a...? Sí, los militares particularmente, tienden a ser personas que están recelosas de todo, porque la inteligencia de otros países está actuando continuamente, la de ellos también, existe posibilidad de intervención de potencias extranjeras en la atmósfera, en su territorio, y es normal, yo pienso que es normal, es totalmente normal que tengan miedo, que tengan interés en ocultar cualquier hecho de este tipo, investigarlo para ellos, tomarlo para sí, investigarlo a su forma, a su tiempo, y no mostrarlo al público. De hecho, todos los proyectos de seguridad nacional, de aviones, de espías o de satélites, cuando usted viene a ver todos los proyectos militares de alta envergadura, son secretos. Y la posibilidad de un contacto extraterrestre o de un contacto con un viajero en el tiempo o lo que sea, cualquier cosa que sea extraña y esté fuera de lo común, inmediatamente va a pensarse como una posibilidad de agresión. Así que yo pienso que es normal todo este proceso, aunque le moleste a las personas civiles. Dale tiempo al cerebro. ¿Qué es la militarización del espacio? Sus riesgos, participantes, un poco general, ¿no? La pregunta. Bueno, el espacio legalmente comienza a 100 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre. O sea, esa es la frontera entre el espacio aéreo de un país y el espacio exterior. Yo particularmente estoy en contra de cualquier tipo de arma en el espacio. Sé que hay muchas personas que son fanáticas por ejemplo, la película La Guerra de las Galaxias. A mí me encanta ver ese tipo de películas. Es más entretenido ver batallas entre imperios y entre diferentes razas extraterrestres y los humanos. La película El 4 de julio, por ejemplo. Todas esas cosas son muy interesantes. Pero en la práctica, el proceso de militarización del espacio es muy viejo. Comenzó desde que comenzó la carrera espacial. De hecho, el principal impulso de la carrera espacial ha sido ese, desde sus inicios. Y la mejor muestra es que cuando se cae la Unión Soviética, cuando se desarma la Unión Soviética, se frena la carrera espacial. Eso lo puede buscar cualquiera en la historia del mundo. Y esa es una de las causas por las cuales no hemos ido a Marte todavía, como misión tripulada. Pero respecto a la militarización del espacio, aunque muchos pudieran pensar, bueno, pudiera protegernos de una posible invasión extraterrestre, yo sigo pensando que cualquier raza que tenga la capacidad de llegar hasta nosotros debe tener un pensamiento mucho más humanista, para decirlo de la forma humana, mucho más civilizado y mucho más, vamos a decirlo en español,
como maestros, como forma de enseñar y de ayudar a evolucionar. Si vinieran a conquistarnos a alguien, yo pienso que ya lo hubieran hecho. Si quisieran usarnos, nos hubieran usado, si tuvieran la capacidad y si estuvieran aquí realmente. Pero respecto a las armas en el espacio, pienso que es un peligro demasiado grande para nuestra civilización. Las armas nucleares, por ejemplo, todo el arsenal nuclear que hay, ha habido errores. Usted puede buscar en internet la historia de los errores que ha habido, la posibilidad del inicio de una tercera guerra mundial por casualidad, por un error en una computadora o porque un niño o un muchacho, un hacker, entró en las computadoras del Pentágono y modificó un comando y cosas por el estilo. O un accidente puede ocurrir en cualquier momento. De hecho, las personas piensan que la Guerra Fría terminó con esa posibilidad y nosotros estamos cada día viviendo todavía en la posibilidad de una guerra nuclear, porque las armas existen y están listas para lanzarse en cualquier momento. De hecho, la carrera armamentista espacial iría a un paso más arriba en la tecnología, lo cual nos ayudaría. O sea, yo no estoy en contra del desarrollo militar porque es un impulsor de la tecnología en todos los sentidos, al igual que la carrera espacial civil. Pero no me gustaría ver armas en el espacio. De hecho, incluso la posibilidad de colocar una estación de solar en el espacio y que enviaría la potencia obtenida en forma de radiación hacia la Tierra, pudiera ser usada toda esa radiación para quemar sectores enteros de la superficie terrestre, y eso es una forma de arma también. O sea, hay muchas posibilidades detrás de eso, pero en cuanto al uso militar como tal, yo estoy totalmente en contra de eso. En la temporada anterior evaluamos fotos tomadas por agencias especiales, principalmente la NASA, relativas a la Luna, Marte, y había, digamos, un Spanglish, photoshopeadas, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué te parece? ¿Qué motiva ese accionar de la NASA? Bueno, hay momentos, yo soy aficionado a la astronomía. No soy de un nivel extremadamente alto, pero tampoco soy de los principiantes. Yo tomo fotos con telescopio, hago fotos de larga exposición, tengo fotos de la nebulosa de Orión, de estrellas, de las Pléyades, y es un proceso que es largo, es dificultoso, el aprendizaje es extremadamente largo y lleva al uso del Photoshop o de herramientas similares. Todas las fotos que se hacen en el espacio requieren de tratamiento, todas. Si usted ve una foto en bruto del espacio, muchas veces no ve lo que quisiera ver y necesita un proceso para extraer la información real. ¿Pudiera haber intereses en ocultar algo? Bueno, primero se necesita haber encontrado algo. Actualmente, las fotos que vienen de Marte, de la sonda HiRISE, de la cámara HiRISE, que es una cosa enorme. Actualmente tenemos más información de la superficie de Marte que de la Tierra, con más detalle. Cualquiera puede verla, puede ver esas imágenes en Internet. Pudiera haber procesamientos automáticos detrás. Por ejemplo, cuando usted observa el mapa de Google Earth, las personas tratan de encontrar cosas y hay muchos artifacts, que en inglés, que son cosas que surgen producto del procesamiento o del montaje de las fotos. Entonces parece que hay canales, o parece que hay rayas, o que hay cuadros, o determinadas distorsiones en las imágenes que las personas interpretan de forma equivocada. Y para analizar todo ese tipo de imágenes se requiere, al igual que para analizar las fotos de satélites o de aviones espías sobre los silos de misiles nucleares en los años 60, cuando la crisis de los misiles cubanos, por ejemplo, se requiere una especialización para descubrir las cosas y entender qué se está viendo, porque la foto aérea es muy difícil. Al igual sucede con la foto astronómica o en este caso una foto de la superficie de Marte o de la Luna. Pienso que hay demasiadas hipótesis locas detrás de todo eso. Hay muchas personas que, por muy buena voluntad que tengan, no tienen los conocimientos para procesar la información que se les está brindando. Yo pienso, incluso yo con ciertos conocimientos astronómicos, me equivocaría. Es interesante ver, o sea, yo apoyo a las personas que hacen el trabajo por interés propio, sin paga, porque les interesa ver lo que hay por descubrir cosas. Pero sí les llamo la atención en que no se manden a correr, porque más importante sería esa imagen, llamar la atención de personas que tengan un elevado conocimiento de análisis de imágenes y se llega a la conclusión correcta, antes de lanzarlo en internet en forma de un video en YouTube o de un evento que genere toda una serie de información que al final no sea real. Muy interesante. Sí, totalmente. ¿Qué nos podrías
comentar acerca de la retroingeniería, ¿no? Aplicada a piezas, supuestas piezas de otras civilizaciones recuperadas. Si es algo que tiene fundamento o realmente es un cuento, ¿no? Bueno, si hubiéramos logrado, déjeme decirle, yo sería el primer contento, la persona más alegre del mundo si lográramos antigravedad copiada de cualquier vía. O sea, no me importa, los derechos de copyright de los extraterrestres no les importan a los humanos si logramos tener antigravedad, porque nos vamos a evitar un montón de problemas. Existen conversaciones al respecto, escritos al respecto sobre los láseres que fueron obtenidos a partir de Roswell o el desarrollo del transistor. Yo estudié electrónica, soy técnico electrónico de comunicación en radio, y pienso que no hay nada más lógico que el desarrollo que ha venido ocurriendo. O sea, incluso si usted ve en los últimos años, en este año, estamos logrando cosas increíbles, desde el desarrollo del mapa genético no solo de la especie humana, sino de muchas especies, hasta la implantación de chips dentro de los humanos para intercambiar sentimientos en animales, los experimentos que hemos hecho en animales, cómo logramos que un animal se adapte a usar una computadora y se transforme en algo que no usa sus brazos y usa el cerebro para controlar un brazo robótico. O sea, son cosas que estamos corriendo, y más que eso que pasó en el año 47 o en los años 50 o 60, lo que está ocurriendo ahora es mucho más interesante, y nadie dice que eso es tecnología obtenida de los extraterrestres. Es nuestra tecnología. Es que estamos explotando como civilización. Explotando quiere decir que estamos creciendo de una forma, como llaman al Big Bang, inflacionaria. Es una explosión extremadamente rápida de tecnología y de conocimiento científico que lamentablemente a veces no se sabe llevar adecuadamente. Por ejemplo, los printers 3D, las impresoras 3D están corriendo muchísimo. Yo estoy seguro que dentro de 10 años cualquiera va a poder imprimir en metal en su casa lo que le haga falta. Una pieza de su auto, una pieza para lo que sea. Hay personas que ya están, un hombre que imprimió una mano para su hijo que nació sin manos, le imprimió una mano de plástico en un printer 3D. Entonces, nuestra tecnología está muy por encima de cualquier cosa que se ha desarrollado en los años 47 y no tenemos duda de que es nuestra tecnología. Más bien yo pienso que deberíamos estar orgullosos de todo eso. Bueno, vamos a otro capítulo ahora. La pregunta es, ¿por qué los pilotos son testigos privilegiados? Yo la cambiaría, me gustaría saber el punto de vista de él. Si vos pensás que los pilotos son unos testigos privilegiados, estamos hablando del tema OVNI, ¿no? Por supuesto. O si podés hacer una calificación de los testigos. Bueno, los pilotos son personas que tienen una elevada calificación. Los astronautas están por encima, ¿okay? pero entran en el mismo rango. Cualquier tipo de observador de aviones, sobre todo los militares, tienen una gran especialización. No solo los pilotos, hay muchos sectores de la sociedad actual que requieren especialización elevadísima. Los astrónomos, por ejemplo, los observadores de aviones que trabajan en los observatorios astronómicos para evitar que un láser afecte el vuelo de un avión. Yo pienso que déjame reformular, sí. me fui. La pregunta era... ¿Quiénes son los testigos privilegiados? ¿Quiénes son los testigos más calificados? Más calificados. Que se tiene que dar más atención a la hora de una denuncia. Bueno, yo pienso, a la hora de un avistamiento de un objeto no identificado, el testigo más calificado es aquel que observa. O sea, el problema no está en el nivel de observación, en la seriedad con que la persona observe el objeto, sino en la credibilidad que genere la observación como tal. Si usted busca la persona, el guajiro, como decimos los cubanos, la persona de campo, más tonta, más bruta, la que menos haya visto en su vida televisión y cualquier otro tipo de elemento tecnológico, y tiene un avistamiento, tiene tanto valor como el de un piloto, pienso yo. El de piloto, a los efectos tecnológicos, a los efectos de experiencia, tiene una gran, vamos a decir, más peso porque puede, con su capacidad y su entrenamiento, puede ver mayores detalles en el objeto, en su manifestación, en cualquier tipo de fenómeno que haya sido, puede dar mayor detalles y puede dar mayor información. Pero al final, la importancia del fenómeno está en su ocurrencia en sí mismo, no en la persona que lo observa. O sea, tenemos fenómenos que están ocurriendo
en la superficie de nuestro planeta, en nuestra atmósfera, y no sabemos qué cosas son. Cualquier persona que observe algo, sobre todo si hay más de uno, que es una de las principales apoyos de un suceso, si hay, digamos, 100, 200, 300 personas que hayan visto un fenómeno determinado, es una razón suficiente para tenerlo como algo que ocurrió y que debe ser investigado. O sea, el peso está por la cantidad de personas que observan, por la cantidad de testigos, como se dice realmente, y un poco después por el nivel de calificación. Pero igualmente un piloto, vamos a decirlo, igualmente una persona muy calificada pudiera agregarle detalles que no existieron a una observación que una persona que no tiene calificación ninguna no pudiera agregarle porque no tiene idea de que existirían. Entonces, hay que analizar cada caso independientemente. No pienso que hay una respuesta universal, porque en sí el fenómeno OVNI es muy abarcador, hay muchas diferencias entre los casos, hay muchas características tecnológicas y no tecnológicas y de cualquier otro tipo que son tan diferentes que hacen a cada caso propio, independiente y único. Entonces no creo que exista una respuesta universal ni una calificación universal para que una persona tenga el nivel suficiente para decir esto es o esto no es. La única respuesta posible se obtiene con la investigación, con la decantación de hechos que no tienen que ver con el fenómeno, que no sea un fenómeno casual, por ejemplo, que ocurrió casualmente vinculado con otra cosa, y al final que se pueda decir, bueno, lo que hay realmente en este caso, la tripa, lo principal es esto, y esto es lo que nos hace falta para comparar con otros casos. ¿Nos podrías, no sé si tenés idea, cuál es el procedimiento en los casos en que se denuncian fenómenos OVNI por parte de pilotos y controladores? Si tenés una idea de cómo las autoridades tratan el tema, ¿no? Pues... Bueno, yo tuve experiencia, puedo hablarle con respecto a mi país de origen, en Cuba. Tuve una experiencia al respecto, que es que contacté a un controlador, que yo conocía personalmente, un controlador de tráfico aéreo, de larga experiencia, para tratar de averiguar sobre un caso OVNI que había ocurrido en el interior del país, y esta persona que laboraba en la capital del país, en el aeropuerto principal, al otro día viene muy asustada y me dice, no me toques más el tema. Yo no puedo hablar sobre el tema, me dijeron que me podía buscar un problema al respecto. O sea, pienso que está, al igual que en el caso de los militares, la seguridad aérea es un problema muy serio para todos los países, y el fenómeno OVNI está en contra de ello. Lamentablemente, no favorece la seguridad de un avión. Cuando usted tiene un objeto dándole vuelta, por ejemplo, a un avión durante su vuelo, durante su aterrizaje o despegue, eso no favorece la seguridad en absoluto. Y detrás de ello hay una cadena de mandos donde las personas se están jugando el puesto continuamente, los salarios son bien altos, los puestos son privilegiados, el puesto de un controlador aéreo es privilegiado, y detrás de todo eso hay tanta información, tanto privilegio, tanta necesidad de comodidad de la persona y de todos los que están detrás, que no creo que la forma normal sea decir un controlador aéreo diciendo, bueno, sí, no pasó nada, fue un platillo volador que vimos y estuvo cerca del avión y no pasó más nada, y lo dice así sanamente. No creo que lo vayan a hacer. No creo que sea un comportamiento normal. Todo lo contrario, están protegiendo su trabajo, están protegiendo la seguridad aérea, la vida de personas que hay a bordo de los aviones, y el proceso investigativo que hay detrás probablemente, muy seguramente va a ser secreto. Ok, vamos ahora. ¿Nos podés comentar algo sobre los organismos oficiales que investigan el fenómeno? ¿Cuál es su misión? Viste que se han creado algunos organismos, caso de Chile, Chile, Argentina, Perú, se han creado Ecuador. comisiones. Yo pienso que estos organismos oficiales que se han creado, estos, digamos, agencias especiales que se han creado para la investigación del fenómeno, el principal papel que tienen es, bueno, en primer lugar investigar, por supuesto, pero en segundo es sacar toda la paja sobrante que hay respecto al tema. O sea, si usted, yo por ejemplo hice mis investigaciones por mi cuenta, prácticamente solo, y es indudable que detrás de cada caso, aunque yo lo he documentado con video y hice una encuesta lo más objetiva posible, siempre hay factores psicológicos que están actuando desde el punto de vista propio. Así que cuando se crea un grupo que su función primordial es investigar, pienso que además de recoger los datos y de hacer una investigación lo más seria posible y científica posible,
su segunda labor sería independizar al caso de mistificaciones, de errores, de información extra que no tuviera que ver con el caso. Pienso que eso es lo más importante si queremos lograr que realmente sea serio el tema en la comunidad mundial. Aprovecho para toser. Sí, yo también. Bueno, respecto a las desclasificaciones, la pregunta es, si los gobiernos desclasifican investigaciones OVNIs, es porque alguna vez estuvieron clasificadas, obviamente. ¿No es, ¿por qué? ¿No es medio contradictorio esto? A ver. La necesidad de clasificar el tema OVNI viene en primer lugar por seguridad nacional. ¿Okay? En segundo, por el proceso de investigación de cualquier situación de este tipo, tiende a ser secreto. Por la necesidad propia de la investigación, cualquier investigación, incluso las investigaciones policiales, por mucha prensa que hay detrás, los policías no van a dar todos los detalles porque pueden poner en la alerta al ladrón, al asesino o a quien quiera que sea. O sea, hay pasos obvios en una investigación que cualquier agencia, sea estatal, militar o privada, va a seguir. Y eso, aunque moleste a nosotros o al público, es algo obvio, es algo que no se puede evitar. Ahora, pienso que de todas formas, las investigaciones sobre el tema, tarde o temprano, debieran salir a la luz. Tengan el resultado que tengan o no tengan ningún resultado. Porque sucede muchas veces que no tenemos un resultado definitivo, se queda el caso inconcluso porque no hay una explicación al respecto. Creo que sería muy interesante y debiera haber quizás alguna especie de ley internacional, algo que va a ser muy difícil de lograr, pero que después de tantos años, no sé, de 5 años, por ejemplo, un caso ya tuviera que salir a la luz por derecho civil, por derecho de la población a conocer sobre el caso. Porque realmente, de otra forma, los investigadores privados o personas entusiastas que trabajan con buena fe no tienen forma de llegar a los datos nunca. O sea, se precisa, como la MUFON, por ejemplo, una base de datos enorme para poder trabajar con estadísticas y mediante la ocultación de información y la clasificación de información no se pueden obtener esos datos. Al final, usted tiene un montón de datos en una vía militar, en un servidor militar, y eso le puede servir a usted para decir que tiene algo ahí, pero al final para objetivos militares no le va a servir para nada. ¿Cuál crees que son los casos más polémicos, más difíciles de explicar? Los casos más difíciles de explicar pienso que están las abducciones, sobre todo, o sea, donde hay interacción con la psicología humana. O sea, la observación de un objeto nocturno, de una luz nocturna o de un objeto físicamente parecido a lo que sea, un platillo volador o a una tecnología determinada, puede hablar por sí mismo. Bueno, yo vi una cosa con patas, con forma discoidal, con brillo metálico, ok. Pero cuando hay una persona que dice que ha sido raptada por extraterrestres, o que ha sido embarazada por extraterrestres, o que ha estado dentro de una nave, detrás hay todo un proceso psicológico que es muy difícil de deslindar. Eso creo que son los casos más difíciles, cuando hay psicología y interactuando con el caso haya ocurrido realmente o no. Siempre hay un proceso psicológico y el pasado psicológico de la persona comienza a ser analizado, comienzan sus defectos, sus virtudes, y la discusión se extiende sin fin y no se logra obtener un resultado. ¿Por qué hay muchos casos donde se denuncia la presencia de la NASA investigando estos mismos casos? Un ejemplo te doy en Tarija, Orano. Bueno, estos son ejemplos de Sudamérica, seguramente okay. Puedes conocer. Cada vez que hay crashes o algo extraño, los testigos siempre alertan que hay gente de NASA alrededor. Bueno, en primer lugar, la NASA no es la única agencia espacial del mundo. O sea, sí es una de las más influyentes. Okay, por ejemplo, la ESA, la Agencia Espacial Europea, tiene menos fama al respecto. No sé si ha habido algún caso en que se hayan quejado, porque en Chile la ESA está muy presente. La Agencia Espacial Europea está muy presente en Chile, por ejemplo, con los observatorios que hay en Atacama, en el desierto de Atacama. Y no he escuchado muchas protestas respecto. La NASA sí carga con la culpa de todo, desde las cosas que se ven en la Luna, la manipulación de fotos, aunque muchas de las fotos que se obtienen, por ejemplo, del telescopio espacial Hubble, o la misión actual que hay en Marte tirando fotos a la superficie, no es solo de la NASA, es también de la Agencia Espacial Europea.
Y entonces la NASA, quizás hasta el nombre, porque es muy bonito, NASA es famosa, es muy bonito y carga con buena parte de la culpa. Respecto a la presencia de personas, sí, no dudo que tengan personas dedicadas a eso. De hecho, la comisión que existe en Cuba para investigar estos casos tiene una parte de militares, pero tiene otra parte de personas que conocen de astronomía o de geofísica. En primer lugar, porque es obvio. Si aparece, suponiendo que sea estrellado un platillo volador y tenga algo que parece un mapa estelar, pues se necesita personas que conozcan de astronomía para tratar de sacar el tema. Pero no dudo que haya, no lo dudo. Y en caso de que sea real, que sean de la NASA tendría muchas cosas que contarnos. Totalmente. ¿Por qué crees que los casos de ovnis y aviones piloteados... Esta pregunta no está bien redactada, pero bueno. A ver. ¿Por qué los casos de ovnis y aviones / pilotos son la barrera más infranqueable contra la que chocan los negadores, ¿no? Donde hay un piloto aéreo es como que es un argumento consistente, ¿no? A favor del fenómeno, tú dices, de la observación. Claro, a favor del fenómeno. Bueno, siempre que se pueda deslindar la psicología humana de una observación, para mí es importantísimo. O sea, cuando hay una observación de un radar o de una cámara adecuadamente calibrada, por supuesto, con respuesta real detrás, es muy valioso, es muy valioso. La observación de un piloto tiene gran valor, pero la observación de un radar y de un sistema actual, de los sistemas actuales que son extremadamente desarrollados, muy confiables y tecnológicamente avanzados, sería innegable. No pienso que la darían a la publicidad. Una observación hecha por un avión sin piloto de un caso de este tipo no creo que fuera a la publicidad inmediatamente. Creo que quedaría inmediatamente restringido. En primer lugar porque estamos todavía desarrollando la tecnología. O sea, los drones, no sé si escucharon la noticia, pero ya un dron fue hackeado. O sea, el software de control de un avión sin piloto logró ser hackeado, lo cual nos da paso entonces a una etapa muy peligrosa donde cualquier terrorista pudiera transmutar, cambiar la programación de un avión sin piloto para hacer los objetivos contrarios de lo que se supone que debiera hacer. Pero fundamentalmente cualquier observación de este tipo de naves sería muy importante para ayudar a entender el fenómeno. Vera. Ok, ella creo que te va a retocar. La guionista el otro día me no sé si la respuesta se entendió. Dígame si estoy diciendo muy... Claro, no, está concreto, perfecto. Igual en ese tema tenemos muchos casos de radares, sobre todo, por ejemplo, la CEFA tiene todos los casos de observaciones de radar en Chile. En Chile, y después tenemos en Argentina, me parece que también tenemos un par. Eso sería interesante darle más divulgación. En Cuba, yo entrevisté a un muchacho que observó a un objeto con un visor infrarrojo, un tanque de guerra ruso. Y dicen que se veía mucho más grande con el visor que como se veía a simple vista. O sea, el visor lo estaba detectando. Y eso es una parte muy importante. Pero al final, como todo es un dato que se queda en el aire y se pierde. Perfecto. Lo conservamos nosotros porque nos interesa como dato. Pero los militares sé que hubo un objeto sobre una base coheteril antiaérea en el centro de Cuba durante media hora y la orden fue no dispararle. Por miedo, o porque no se sabe, simplemente lo desconocido engendra temor. Claro, Aunque fuera algo americano, lo hubieran derribado con mucho placer, ¿no? Pero siendo desconocido no es igual la reacción. No sé si te enteraste de el desarrollo de un Zeppelin que es anfibio. Yo vi una nota en internet de la guionista, me pidió que preguntásemos el tema. No sé si tenés... anfibio no sé, pero... Okay. Sé que están desarrollando varios para transporte. Zeppelin que es una forma de transporte, creo que es de carga bastante pesada, ¿no? Que podría ir por el agua o... ¿Por debajo del agua o por encima? No,
por encima. O sea, es anfibio. Debe ser Anfibio flotante, ¿no? Es flotante nomás, no underwater, no, bajo el agua no creo. Pero bueno, o sea, no es relevante eso, ¿no? Ok, a ver. Esa sería una forma interesante de transporte, muy barata. Totalmente. Y pudiera dar lugar a reportes, sobre todo en países donde no se haya visto un dirigible durante 50 años o más. Okay. Las de la NASA son similares a lo de los... Ajá. Si podés dar un pantallazo cortito de qué es el HARP y las teorías de cómo se hizo. HARP. He buscado un poco de información, incluso desde cuando estaba en Cuba, porque se habla mucho de él en internet. Yo conozco de radio, o sea, entiendo el proceso que ellos manifiestan en el website que están usando para estudiar la atmósfera. No creo que todavía haya posibilidades de manipular el clima terrestre. No creo que tengamos ni la tecnología ni la potencia implicada para lograr hacer algo. O sea, cuando usted ve la potencia que manipula, por ejemplo, un huracán, nosotros no podemos llegar a ese nivel todavía. Estamos en una infancia todavía tecnológica al respecto y energética. El proyecto HARP es muy interesante para los que conocemos algo de radio. Es muy interesante porque es el estudio de la ionosfera y en una forma activa, o sea, radiando altos niveles de potencia. Realmente, para la escala humana, los niveles de potencia son muy altos, están en los megawatts, pero para la escala del planeta eso es ínfimo, es ínfimo. Yo le puedo dar una experiencia cubana. Cuba montó un transmisor de potencia de 1 megawatt en amplitud modulada. Eso se supone que está prohibido, pero se montó como respuesta a la famosa radio y televisión Martí. ¿Okay? Y lo echaron a andar un día, lo hicieron funcionar un día, y creó tanta interferencia en los Estados Unidos, llegó hasta Nueva York la señal que tuvieron que apagarlo, o sea, no lo pudieron dejar encendido porque se sabía que iba a crear interferencia porque el nivel era muy alto. Pero aún así, 1 megawatt en señal de radio para estaciones normales es alto, y sobre todo para amplitud modulada, la banda de amplitud modulada. Pero en relación al planeta es ínfimo. O sea, nosotros no tenemos capacidad todavía para hacer manipulaciones tan grandes. El día que lo podamos hacer, vamos a hacer cosas más importantes, se lo aseguro. Va a haber cosas increíbles. El día que se pueda manipular, que tengamos suficiente energía. Por ejemplo, el famoso acelerador de partículas nuevo, el LHC que se hizo en Europa, consume tanta energía como una ciudad. Y eso aún así es pequeño. Para la escala planetaria es pequeño. Entonces, el día que nosotros logremos, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología de fisión, generar energía con el mismo proceso que realiza el Sol o cualquier estrella, nos está costando tanto trabajo que llegamos más de 20 años, hemos gastado miles de millones en el proyecto y ahora estamos tratando de crear el primer prototipo que quizás pueda generar un poquito de energía más de la que consume. O sea, yo creo que estamos en una infancia energética todavía que no responde a ese tipo de cargos. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de los OSNIs, o sea, los objetos subacuáticos, si tenés alguna experiencia respecto a eso? Bueno, los objetos submarinos no identificados, En Cuba yo recogí un caso, solo un caso, en el sur de la isla, en una playa que se llama Cajío, a la cual llegué no por error, pero casi por error, tratando de seguir las pistas de un caso que estaba un poco más hacia el este, en Batabanón, en el pueblo de Batabanón. Esta playa es una playita que fue inundada por un huracán, era una playita de pescadores con gente muy pobre, con casitas de mampostería que sobrevivieron al huracán, pero casi todos los pobladores se fueron del pueblo inmediatamente, quedaron algunos, y yo logré entrevistar a uno de los trabajadores de un puesto de guardafrontera que existe ahí en el lugar. Y él me narró una experiencia de un objeto que pasó a muy baja altura, a unos 10 metros, son 30 pies aproximadamente, sobre la antena de radio del puesto de guardafrontera, y luego se separó en 3 partes y se introdujo en el mar. Y casualmente en otro espacio de este mismo canal de History Channel, que se hizo en inglés, ellos me mostraron unos mapas de la zona donde aparentemente había unas líneas en esa zona donde supuestamente se introdujo en el mar el objeto. Yo después entrevisté a unos buceadores que se dedicaban a usar esa zona para hacer prácticas de inmersión,
y ellos nunca observaron nada extraño. Ahí hay hay mitología también al respecto sobre para los cubanos que conocen un poco, los cubanos conocemos la historia de la desaparición de Camilo Cienfuegos, uno de los héroes de la revolución del año 59. Él desapareció misteriosamente con su avión y hay personas que dicen que está ahí en esa zona del avión hundido. Y hay buceadores que se dedican, conversé con uno de ellos, a tratar de encontrar el dichoso avión. Pero respecto a la inmersión de este objeto, pues está documentada, tengo el dibujo, muy sencillo, es un dibujo muy sencillo, de un objeto que se divide en 3 partes y se introduce en el agua desplazando gran cantidad de agua. O sea, no es algo que se introduce en el agua sin creando una hondonada y que el agua circula alrededor de él sin problema ninguno, sino que es como un splash, es algo que cayera. Algunas personas del puesto de guardia frontera estuvieron averiguando al respecto y decían que podía haber sido el lanzamiento accidental de un misil, de un cohete, pero nunca pude encontrar ni el sí ni el no al respecto, ni un apoyo o una negación total de tal hipótesis. ¿Querés agregar algo sobre los OSNIs? Nada más. Ok. ¿Nos podrías hablar algo sobre el DARPA? ¿Para qué sirve? ¿Si es real? El tema... El DARPA es ¿cómo decir? El sistema de antiaéreo, para decirlo de alguna forma. Es como el NORAD, ¿no? ¿Vos tenés información sobre el DARPA? Yo no tengo. El DARPA, yo he leído sobre él, pero no me he metido mucho en el tema. Lo saltamos. De todas formas, entra más o menos en la misma categoría de las cosas que... Hay demasiada teoría conspirativa alrededor de nosotros, demasiado. Totalmente. Pero nos gusta mucho. Es muy entretenida, pero una cosa es entretenerse con teorías conspirativas y otra cosa es estudiar objetivamente un fenómeno. Si usted, conjuntamente con que un fenómeno muy raro está ocurriendo, usted le agrega todo tipo de teorías conspirativas y de mistificaciones, usted lo único que hace es complicar más el problema. ¿Y no será a propósito de eso? No, yo pienso que yo pienso que la mistificación y las teorías conspirativas es parte de la psiquis humana, es algo que nos hace una sociedad muy interesante. Las películas de ciencia ficción en parte nacen de todo eso, muchas de ellas, y otras películas como esta del Iron Sky, el cielo de hierro, de que los nazis estaban en la luna y vienen a invadir de nuevo la Tierra. Son películas muy interesantes de ver, pero después que usted termina de ver la película, deja el tema y regresa a sus ocupaciones diarias. No es algo que tampoco, como también la idea del famoso Nibiru, el planeta o Hercóbulus, también le llaman, que supuestamente va a chocar con la Tierra. Todas esas ideas, en primer lugar, son totalmente fantasiosas. O sea, para alguien que sabe, y en eso yo agradezco muchísimo conocer lo suficiente de astronomía, para alguien que sabe y conoce lo suficiente del universo para tener una idea de cómo funciona, se da cuenta de que estas cosas son puras mistificaciones. O sea, son ideas de personas que no tienen conocimiento suficiente para darse cuenta que están hablando cosas que no tienen sentido. ¿Existen mensajes de los ovnis para la humanidad? ¿Desde hace cuánto y qué significan para vos? Para nosotros, el mensaje de una civilización más avanzada sería, pienso que el impacto más grande en la civilización humana en toda su historia. O sea, conjuntamente con el descubrimiento o el vamos a decir, el afianzamiento, la idea, o sea, la noticia de que existe algo, una inteligencia similar a la nuestra o superior en el universo, además de la nuestra, esa sería una noticia increíble. Pero el hecho de que nos diera un mensaje, yo pienso en primer lugar que sería un mensaje como le da un padre a su hijo. O sea, no sé, ten cuidado en la calle, no te vayas a arrollar un auto, y estar preocupado por su desarrollo, por su educación, por cómo va creciendo y cómo se va haciendo alguien adulto y responsable. Pienso que nuestra sociedad tiene mucho que aprender de cualquier tipo de mensaje, no solo, déjeme decirle, no solo de civilizaciones. O sea, la vida, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de los tardígrados. Los tardígrados son unos animalitos muy pequeños que tienen solo 1 milímetro de largo. Son los únicos animales que sobreviven en el espacio exterior. O sea, se han sacado al espacio exterior donde hay prácticamente un vacío absoluto, las temperaturas son menos 200 grados
por debajo de cero, la radiación ultravioleta es enorme, hay micrometeoritos, y aún así sobreviven, y cuando se traen de regreso a la Tierra, vuelven a la vida. O sea, ellos se enquistan, tienen un proceso y vuelven a la vida. Todas esas cosas que estamos aprendiendo tienen un mensaje para nosotros. Y es que la vida es mucho más allá, es algo mucho más complejo, mucho más difícil de entender que lo que pensábamos hasta ahora. Y el hecho de tener un mensaje de una civilización tecnológicamente desarrollada, pienso que quizás la reacción normal y esperada de nosotros es que debiéramos ser una sociedad más equilibrada, más responsable con nuestro desarrollo, más responsable con nuestro planeta y más responsable con nuestra imagen ante el universo. La próxima pregunta es referente a los círculos de las cosechas. También te viene a colación de los mensajes que pueden venir de otras civilizaciones, ¿no? ¿Qué opinas sobre los agroglifos? Bien, yo he visto muchas imágenes, hay muchas imágenes en internet, es un proceso muy curioso. O sea, es un acontecimiento curioso, muy curioso para mí, pero no logro entender qué está ocurriendo realmente. O sea, independientemente de que hay personas que están estudiándolo, pienso que bastante seriamente, creo que estamos, al igual que en el fenómeno, más bien documentando todavía. O sea, creo que es muy temprano para arriesgarse a dar hipótesis definitivas sobre lo que pudiera estar ocurriendo detrás de eso. No tenemos idea de qué está ocurriendo realmente. No creo que tengamos idea. O sea, hay un fenómeno que se está manifestando. Hay casos donde hay personas que están falsificando algunos dibujos y tenemos que aprender a deslindar esos casos primero y después comenzar a buscar, como dije anteriormente, la paja, sacar toda la paja y buscar lo fundamental. Si realmente hay un mensaje allí, pienso que va a ser muy difícil de sacar. O sea, no basta generar. A veces nosotros con ver un dibujo tenemos la idea de que entendemos el mensaje y quizás el mensaje no sea algo tan fácil de entender. Quizás esté muy por debajo, en un nivel subliminal. Si hay un mensaje, quizás esté en un nivel subliminal que no logremos entender quizás en estos momentos todavía. Bueno, el tema de defensa ya lo tocamos, ¿no? Sí. El tema de la diferenciación entre los casos donde no son más que errores, sugestiones o confusiones, ¿cómo podrías hacer una división entre lo objetivo y la fantasía? Déjame ver. Digamos, si se puede hacer una diferenciación concreta, ¿no? Bueno, es un poco lo que hablaste antes. Pero es algo muy difícil. Diferenciar entre la realidad, la objetividad y la parte psicológica o fantasiosa de un caso es muy difícil. Es muy difícil. Creo que ese es parte del culpable de que hasta el momento no tengamos una respuesta definitiva. Estamos confundidos. O sea, la humanidad está confundida con lo que está sucediendo. Tenemos mucha mistificación, tenemos teorías conspirativas, tenemos hechos reales ocurriendo, tenemos, por ejemplo, huellas en el terreno, grabaciones de video, avistamientos masivos, pero al final seguimos confundidos. Y eso a mí me disgusta, porque nos está diciendo que no tenemos capacidad para entender lo que está funcionando. Lo que está sucediendo, no tenemos capacidad para entenderlo. ¿Cuánta gente ve lo que tiene ganas de ver realmente, no? Es como que lo está autogenerando. Déjeme decirle, yo soy una persona que me considero bastante objetiva. De hecho, muchos se molestan conmigo porque dicen, no, tú debieras creer un poco más y mi problema no está en creer. O sea, yo todavía, en primer lugar, sé de técnica, sé de astronomía y soy muy exigente con las cosas que veo. Yo todavía no he visto un caso. Yo personalmente no he visto nada que sea extraño. Yo tengo cierta experiencia observando satélites en la noche. Tengo un compañero que es aún más exigente que yo. Y él en un viaje observó una cosa muy extraña en el horizonte y me dijo, no tengo explicación para eso. Pero eso no implica que tú estés viendo algo que sea extraterrestre o que sea místico o religioso, una manifestación religiosa, por ejemplo, lo que sea. Yo creo que si podemos mantener, si pudiéramos aplicar la objetividad científica en todos los casos, pudiéramos lograr un poco más de información.
y acercarnos un poco más a la realidad del fenómeno. Si realmente son humanos, por ejemplo, viniendo del futuro, el hecho de que se estén comportando como niños, por ejemplo, de que sus actuaciones respecto a nosotros no sean responsables y maduras como se esperaría de algo más avanzado, pudiera enseñarnos algo sobre el futuro. En primer lugar, que logramos sobrevivir a todos los peligros de la guerra nuclear y de la extinción y de la superpoblación del planeta y del agotamiento de los recursos minerales y energéticos. Bueno, logramos sobrevivir a eso si estamos viniendo del futuro. Pero el comportamiento que nos están dando, por lo menos desde mi punto de vista, no es el que se esperaría de una sociedad totalmente desarrollada, lo cual quisiera decir que no hemos aprendido lo suficiente como para ser responsables. O vieron Volver al Futuro y no quieren participar y se lo observan. O quizás sean simplemente personas irresponsables, o sea, serían como un tipo de turismo. ¿Qué soy yo? Sí, es un turismo de paseo, Claro. o sea, Llamo a casa también, quería estar seguro de vamos a buscar. El último es un poco una pregunta más tendiente a lo sociológico, ¿no? Si la pertenencia a determinado grupo social o a determinada región del planeta te condiciona a creer más o menos. Te doy un caso, puede ser en México, ciertas zonas de México que crean más que otras zonas de... Yo lo ampliaría más. ¿Por qué hay tantas denuncias de avistamientos en toda la América Latina? es curioso, para mí es muy curioso, por ejemplo, en el caso de México es muy abundante los avistamientos. Tengo una vecina, una amiga cubana que vivió en México varios años y dice, yo vi las esferitas que salen en la televisión. Y me resulta muy curioso, pero a la misma vez llama la atención que hay demasiados avistamientos en un lugar donde sin interés en dañar a nadie o en criticarlo, el nivel cultural no es muy elevado en gran parte de la población. Hay fenómenos que están manifestándose indudablemente, pero por ejemplo en los casos que yo estudié en Cuba, cuando usted iba a entrevistar personas, la gran mayoría de las personas que entrevistaba quizás se encontraban un chofer de taxi, un campesino, pero siempre se encontraba un ingeniero, un arquitecto, y eran personas que le explicaban, eran más objetivos y trataban de ir más a narrar lo que ocurrió en el fenómeno que a darle una explicación. O sea, yo pienso que el nivel cultural es importante y quizás parte de la manifestación de tantos casos en zonas donde hay diferencias importantes con respecto a otras del nivel cultural pudiera ser una razón para tanta cantidad de avistamientos. Es curioso también que, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos carga con todas las culpas del problema OVNI a nivel internacional. O sea, cuando usted habla de un caso OVNI importante, hablan de Roswell, de Kenneth Arnold, del famoso avistamiento, pero ocurren casos de este tipo en todo el mundo. O sea, en Cuba, yo hasta que no salí al campo tenía la idea, bueno, para hacer investigación de casos OVNI, hay que irse a Roswell o hay que irse a algún lugar de los Estados Unidos donde al área 51 a observar con prismáticos. Y después descubrí que no era así. O sea, en lugar de ser un lector pasivo, fui a formar parte de un investigador activo, de una persona que sale al campo y se entera, bueno, dicen que en tal lugar vieron algo. Y va hasta allá, se va con una cámara de video y comienza a buscar. Y señores, se lo digo así con toda confianza, fue una sorpresa enorme porque el primer día, íbamos 4 personas y el primer día que salimos al lugar, estuvimos todo el día encontrando personas que habían visto algo. O sea, incluyendo militares, gente que le habían disparado a un ovni con un AK-47 y un grupo de presos en un camión que habían sido testigos del avistamiento y de personas que estaban en un edificio y lo vieron. Entonces, hay que salir a buscarlos nada más. O sea, hay que tener objetividad, lo primordial es registrar la información para después poder hacer algo con ella. Pero está, la información está. Yo pienso que avistamientos hay en todos lados. Yo encontré hasta avistamientos que habían encontrado otras personas y que eran avistamientos tontos, por ejemplo, del planeta Venus. La policía, un patrullero estuvo persiguiendo el planeta Venus durante media hora y era el planeta Venus. Y eso lo investigó un astrónomo de cierto nivel profesional en Cuba
Y yo, años después, estuve por la misma zona y me propuse, déjame ver si yo escucho sobre la historia. Y efectivamente, la historia estaba viva todavía. Entonces, solo hay que salir al monte, al terreno, a buscar. Si usted sale a buscar, usted lo va a encontrar. ¿Vos crees que el método científico es compatible con la investigación ufológica? Sí, pienso que es que el método científico, pienso que es el mejor. O sea, es el mejor que tenemos, no es algo absoluto. La ciencia se equivoca y es parte de su proceso de desarrollo pasar sobre las equivocaciones y tener derecho a corregirlas. Pienso que el método científico es muy importante en esto. Lo que pasa es que toda la carga que hay detrás de errores, mistificaciones, elementos religiosos metidos en el problema, no dejan que realmente las personas que pudieran interesarse se acerquen. Pienso que muchos de los científicos le huyen al tema, nada más que porque están relacionados con personas que están constantemente preguntándole, bueno, ¿y qué? ¿Viste esto? ¿Qué tú crees? Piensa, ya esto es una prueba, y el científico no trabaja así. O sea, el científico es una persona que es rigurosa con las pruebas. Y por lo tanto, no es algo que se va a resolver en media hora o con que tú tengas una huella de una pata de algo que bajó.